RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, vamos a tomar contacto ya con el doctor Herbert Cuba García, ¿no? Él es especialista en política de salud pública, ¿no? Comentarista de el portal de opinión en Montonero, ¿no? Un poco también para seguir en esa misma línea, ¿no? Esta vez ya con el tema vinculado al sector salud, pero en líneas generales primeramente quería pedirle cómo ha observado, cómo ha percibido él el mensaje, el primer mensaje a la nación de Pedro Castillo. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba. Acá me acompañan en la mesa Carlos Cabrera, Alberto Castillo y Luis Casas. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Felices fiestas en primer lugar. Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todo el país. Un saludo a Tito Castillo, que lo veo después aquí en la mesa. Un saludo a Cabrera, a todos los amigos. Se juntó la cofradía. Sí tengo que señalar más bien que el mensaje del presidente Castillo tiene una serie de anécdotas que debajo de estas pueden demostrar una serie de desencuentros entre el Poder Ejecutivo saliente con el Poder Ejecutivo entrante y con el Congreso de la República. Me refiero a las dos bandas presidenciales, me refiero al levantamiento de la sesión sin antes haber salido del recinto parlamentario el presidente de la República, y me refiero también a la salida de la presidenta del Congreso. Y la omisión en el saludo del presidente Castillo al presidente de Colombia. Exacto, o sea, hay una serie de errores que se han cometido en el protocolo. El segundo tema es que ha sido un mensaje de algunas cosas que ya se han hecho en el Congreso. Por ejemplo, el tema de la publicidad estatal para los medios de provincias. Ya se aprobó la ley en el Congreso de la República. Quizá él quería hacer alguna acotación a esa ley, hubiese sido importante que la señale cuál. En relación a una serie de aspectos que ha señalado, ya se han dado leyes, sobre todo en el último mes del Congreso anterior. Y en el tema, en general de su discurso, tiene una primera parte sumamente conciliadora, y tiene la última parte que es sumamente confrontacional. Porque claro, presentarle un proyecto de ley al Congreso de la República para que modifique el artículo 206 de la Constitución equivale a decirle, ¿sabe qué? Cuestión de confianza. Porque es obvio que en el Congreso de la República no tiene mayoría. En la última votación que ha habido para dejar de lado a la lista número 3 del conglomerado oficialista en el Congreso, obtuvieron 79 votos. Es obvio entonces que no tiene mayoría para poder impulsar un proceso de reforma constitucional. Pero además de eso, en algunos temas ha hablado en modo muy general. Por ejemplo, en el tema de la salud, para decir el inicio de su discurso, ha señalado algunos deseos que tiene en relación a aumentar el número de vacunados, a fortalecer el primer nivel de atención con el enfoque comunitario, que me parece es una buena medida. Sin embargo, en la parte del sistema de salud ha hablado con términos contradictorios. Por un lado ha hablado de protección social, por otro lado ha hablado de seguridad social, por otro lado ha hablado de aseguramiento, y por otro lado ha hablado de un sistema unificado de salud. Y entonces ahí uno se da cuenta que todos esos términos puestos en una lista demuestran una enorme contradicción, porque el aseguramiento mercantilista que está vigente contradice a la esencia de la seguridad social, porque el sistema de protección social que se plantea es una agenda de protección social mínima que viene de tendencias de la banca mundial. Y por último, el tema de la creación del sistema unificado de salud no señala si es que va a ser una unión de hecho administrativa entre salud, el Ministerio de Salud y las demás instituciones, o solo un nivel de coordinación tal como es hoy día, porque
el sistema unificado de salud ya lo tenemos a través del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, hay algunos planteamientos que ya los había planteado el señor Cerrón en sus conferencias de prensa, que quiere crear un hospital en cada provincia, quiere crear un hospital dental en el país y en cada una de las provincias, porque evidentemente, y eso es cierto, la medicina bucal está totalmente abandonada, y también crear centros clínico-quirúrgicos en cada uno de los territorios del país, y crear las brigadas comunitarias que puedan trabajar en el Perú y también a nivel internacional. Yo creo que eso se ha reiterado en la propuesta, pero de eso no ha habido ninguna novedad de su parte. Creo que sí hay algo que resaltar, que es esa mirada del Perú distinta, que es la mirada que ya lo había señalado en el bicentenario don Francisco García Calderón en el año 1907, que el Perú es un país indo, afro, sino-americano, es decir, de toda la sangre, no el mestizaje, sino el respeto a cada una de sus señas y sus culturas. Ya en eso se había avanzado en el periodo del expresidente Ollanta, sobre todo con su esposa, Elian Carp. Recordarán ustedes que propuso mucho el tema de la interculturalidad. Ahora lo que ha hecho es retomarlo, y a una lectura histórica muy interesante que ha hecho al inicio de su discurso, que lo señala él como el continuador de la historia de los dominados que tiene el Perú. Y el resto de aspectos, ya desde el punto de vista económico, en cada una de las áreas, son una serie de deseos que todavía no se han plasmado en modo concreto. Por ejemplo, llama la atención que no se haya referido al 10% del PBI para la educación, como había señalado en su discurso. Solamente ha dado unas cifras que ahora son muchos menores para el sector de educación. Y tampoco ha generado un gran giro en el proceso educativo en el país, sino simplemente resolver algunos temas embalsados desde el punto de vista sindical y gremial de los maestros. Yo creo que en general el discurso tiene dos partes. Una parte tranquilizadora y una parte ya que se va de lleno en el programa de la creación de una asamblea constituyente con un Estado plurinacional. Doctor Herbert Cuba, ¿cómo está? Después de mucho tiempo nos encontramos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Definitivamente se generó demasiada expectativa en relación a este mensaje. La población, tanto de un sector de la población politizada, otro sector incrédula de lo que puede hacer, pero se pensó que iba a incidir más en este problema del COVID. Se habla de una tercera ola. No hemos escuchado cosas concretas para contrarrestar cerca de 200.000 peruanos que han fallecido, y yo pensé al menos que se iba a rendir un homenaje o mencionar, porque son 200.000 peruanos. ¿Quién no ha perdido un familiar, un amigo, un conocido, digamos, con esta pandemia? Pero no se trata solamente de poner la vacuna si se acabó el problema. No sabemos qué cosa vendrá, qué otros virus más, qué cosa viene más adelante. Seguramente usted ha podido hacer las investigaciones respectivas, pero estamos saliendo otra vez del mismo problema, o sea, la cosa inmediatista. ¿Qué va a pasar a mediano plazo acá en el Perú sobre el tema de la salud? Sí, mire, como no tenemos al ministro de Salud, es muy poco, es difícil, digamos, poder aventurarnos qué es lo que podrá hacer en el corto y el mediano plazo, porque las medidas que ha dicho el presidente Castillo son muy generales, son solo deseos. Por ejemplo, decir que va a vacunar al 70% de la vacunación a fin de año. Es un buen deseo, pero ¿cómo lo va a hacer?
Segundo lugar, no ha hecho un enjuiciamiento crítico a los errores que ha tenido el gobierno de Sagasti y de Vizcarra en la lucha contra la pandemia. No se ha referido a los errores del enfoque hospitalario, militar policial que hicieron ellos y cómo lo va a cambiar hacia un enfoque de fortalecimiento del primer nivel de atención con enfoque comunitario. Eso no lo ha dicho. Trasciende, parece ser que lo dice, porque lo dice en forma tan general, pero uno lo puede entender de diversas maneras. En otras palabras, no tengo claro si es que él va a continuar con las mismas medidas del presidente Sagasti solo con una mejor gestión o si va a cambiar de estrategia y va a emplear una estrategia que hemos reclamado nosotros desde el año 2020, cuando apareció la pandemia, que es el enfoque comunitario para cortar la transmisión en la comunidad. Lo ha reiterado, pero no lo dice cómo lo va a hacer. Por otro lado, también la estrategia de vacunación que ha hecho el ministro Óscar Ugarte, por ejemplo, que era vacunar por segmentos poblacionales, se ha demostrado que no da buenos resultados. Porque, claro, tú vacunas a la tercera edad, al anciano de tu casa, pero todos están sin vacuna dentro del hogar. Y bajas 2 años más, 4 años más, y sigue esa familia en peligro. Cuando lo lógico es que se utilice sistema de vacunación por sectores, por distritos, por provincias, de tal manera que puedas conseguir una inmunidad de rebaño en modo más rápido. Eso implicaba también un cambio de selección de vacunas, porque se ha utilizado un tipo de vacuna que prioriza un desarrollo tecnológico enorme, que el Perú no tiene, como es la ultracongelación. Y eso tampoco ha señalado qué tipo de vacunas vamos a usar para poder llegar a una vacunación masiva, sobre todo en lugares más alejados del país. Lo cierto es que necesitamos vacunas que haga que el vacunador, el trabajador de salud, vaya casa por casa vacunando a la gente, en una forma que vacune a todo un distrito, toda una provincia para lograr una inmunidad de rebaño. Si no hacemos eso, vamos a reiterar lo que ha hecho el actual ministro, que a pesar que solo tiene el 16% de vacunados, por lo menos con una dosis, lo que vamos a tener entonces es otra vez una tercera ola. Aquí hay que poner claridad, no solamente vacunar al 76%, del 70% de la población, como ha dicho el presidente, sino cuál va a ser su estrategia, con qué tipo de vacunas, cómo va a organizar cada una de las estrategias de vacunación. Eso no lo ha dicho el presidente. Ahora, doctor Cuba, pero también ha dicho el presidente que va a universalizar la salud. Eso quiere decir entonces que va a haber una unificación, tanto el de salud como el MINSA y los hospitales de las Fuerzas Armadas y las policiales. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Hay posibilidad de hacer eso ahora? Mire, yo le comento que la palabra universalización de la salud es una palabra muy trillada para los que conocemos el sector. No se olvide que el año 2020 se llamó año de la universalización de la salud. Y en el año 2009 el expresidente Alan García habló de la universalización de la salud. Y todo el mundo tiene esa idea, esa ilusión de lograr la universalización de la salud. El problema es con qué estrategia, cómo lo vas a lograr, con qué financiamiento. Y ahí el presidente Castillo nos ha confundido a todos, porque ha hablado de protección social, ha hablado de seguridad social, ha hablado de aseguramiento, ha hablado de sistema unificado. Ha hablado de pensiones. Pero no nos ha dicho cuál va a ser el mecanismo para lograr ese objetivo. Evidentemente que todos compartimos ese deseo. Quisiéramos tener en el más corto plazo que todos los ciudadanos tengan atención de salud y médica integral, desde una cosa leve hasta un trasplante de hígado, de corazón, es decir, todas las atenciones. Sin embargo, eso no lo ha dicho el presidente, porque hoy día, por ejemplo, si uno analiza muy superficialmente la propaganda del gobierno actual,
que dice que todos los peruanos tienen acceso a un tipo de seguro médico. El SIS cubre para todos, pero el hecho de tener un seguro médico es un documento, no es la atención misma. Tú vas con tu documento a la posta y no encuentras un medicamento, no encuentras un médico. Entonces, ¿de qué te vale tener un seguro? La cobertura tiene que ser real de atención y que sea en el momento que el paciente lo necesita. Eso que ha planteado el presidente, que es una muy buena idea, que todos compartimos, tiene que traducirse en políticas, en estrategias y en financiamiento. Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre muy agradecido, y el fin de semana vamos a tener ya en amplitud para seguir abordando ya, cuando conozcamos probablemente para esa fecha ya al nuevo ministro de Salud y quien va a ser también el presidente del Consejo de Ministros. Como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Un fuerte abrazo, felices fiestas. Un abrazo a todos ustedes y a todo el país. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.